Antes de avanzar en el tema de los números irracionales, tenemos que repasar y recordar tres conceptos: los números naturales, los números enteros y los números racionales. Entonces vamos a recordarlo breve. Recordemos que los números naturales son los que usamos para contar, que se representan con la letra N en mayúscula y en negrita. Algunos ejemplos de números naturales son el 1, el 2, el 3, el 48, 645, el 1542. Eso solo para mencionar algunos. Tenemos el otro grupo que abarca a los naturales y es el grupo de los números enteros. Incluyen a los naturales y a sus opuestos, es decir, a los números negativos y al cero. Ese es un dilema de muchos matemáticos: si el cero es natural o es un número entero. Se dice que es natural porque también lo utilizamos para contar, pero aquí lo tenemos en el grupo de los números enteros. Se representan con la letra Z, mayúscula y en negrita. Ejemplos de números enteros son el menos 3, el menos 2, el menos 20. Pero hay otro grupo, el grupo de los números racionales, más amplio, incluye a los naturales y a los enteros. Se expresa mediante fracciones. Estos son los números racionales, es decir, que se representan con la letra Q, mayúscula, negrita. Ejemplos de estos son 1/2, 3/4, 7/8, menos 20 décimos. Esos son ejemplos de números racionales. Ahora sí podemos pasar y entrar al tema de los números irracionales. Los números irracionales es un grupo más amplio todavía que los naturales, que los enteros y que los racionales. Números irracionales son aquellos números que no pueden expresarse como una fracción simple, es decir, no pueden escribirse como el cociente de dos números enteros. Su representación decimal es infinita y no periódica. En los números racionales, aquí hacemos un paréntesis, los números racionales, su representación es finita. Por ejemplo, 1/2, 1 entre 2, eso es 0.5, no más. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo y es lo que significa que los dígitos después del punto decimal continúan sin seguir ningún patrón repetitivo. El ejemplo es el número pi, o pi, que es 3.141592 y continúa hasta el infinito, una cantidad de números después del punto. Esto es lo que lo convierte en irracional. Y ahí lo tenemos. ¿Qué otro ejemplo tenemos de número irracional? Ya habíamos mencionado el pi, que es quizá el más famoso. La raíz de 2. La raíz cuadrada de 2 es otro número irracional muy conocido. Representa un número que multiplicado por sí mismo da como resultado 2. Su valor aproximado es 1.41421,356 y continúa. No se detiene, no se repite, es infinito. Otro ejemplo tenemos el número de Euler. Es la base de los logaritmos naturales y aparece en muchas fórmulas matemáticas. Su valor aproximado es de 2.718281828 y así infinitamente. La mayoría de los números que resultan de funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, eso es para ángulos que no sean múltiplos de 90 grados. ¿Qué características tienen los números irracionales? Infinidad de decimales. No tienen un número finito de decimales. Después del punto continúan y continúan. No periodicidad. Los decimales no siguen ningún patrón repetitivo. No hay manera de poder predecir o calcular que después del punto se vaya a repetir cada 10 números, cada 5 números. Otro dato es que no se pueden expresar como fracción. No puede escribirse como el cociente de dos números enteros, ya eso lo habíamos visto.
No puedo yo dividir. En el caso de los racionales sí, puedo dividir 1 entre 2 y me da 0.5. 3/4 lo divido y me da 0.75. Pero en el caso de los irracionales no sucede así. ¿Por qué son importantes los números irracionales? Por ejemplo, en geometría aparecen en cálculos relacionados con círculos, esferas y otras figuras geométricas. En cálculos son fundamentales en el cálculo integral y diferencial. En física se utilizan en muchas fórmulas físicas como las relacionadas con el movimiento ondulatorio y la mecánica cuántica. En matemática en general están presentes en diversas áreas de la matemática, desde la teoría de números hasta el análisis matemático. En resumen, vamos a recordar que los números naturales son los que usamos para contar y se representan con la letra n, que los números enteros incluyen a los números naturales, más los negativos y al cero, y se representan con la letra z. Los números racionales, formados por los naturales y los enteros, se expresan como fracciones, se representan con la letra q, son finitos y periódicos. Recuerden el ejemplo de si dividimos un medio, 1 entre 2, que va a dar 0.5 y ya. No así los números irracionales. Son diferentes a los otros tres grupos. Son números decimales infinitos y no periódicos. Es decir, el número que va después del punto, eso no tiene fin. Eso no hay una forma de proyectar. Al final, mencionamos y adelantamos para un próximo video que los números racionales más los números irracionales forman el grupo de los números reales.